Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este vídeo tan especial. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento, y que tiene a todos hablando. Prepárense, porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, y ahora, por fin tenemos una actualización. El título ya nos da una pista clara de lo que vamos a abordar, así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este notición. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como habrán visto en el titular, la noticia que nos trae hoy aquí es ***, última hora, Andercel rompe el silencio y pide disculpas a Kerem Bürsin, ***. Sí, han oído bien. Después de un largo periodo de especulaciones, silencio y una montaña rusa de rumores, parece que la actriz turca Andercel ha decidido finalmente hablar, lo que es más importante, ofrecer unas disculpas públicas a su colega y expareja, Kerem Bürsin. Esto es algo que muchísimos fans esperaban, y que sin duda marcará un antes y un después en su relación, tanto profesional como personal. Recordemos un poco el contexto. Andercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca, Senkalkam, que se emitió en España como Love is in the Air. Su química en pantalla fue tan impactante que traspasó la ficción, y pronto surgieron los rumores de una relación sentimental entre ellos. Para sorpresa de muchos, y para alegría de sus innumerables seguidores, la pareja confirmó su noviazgo, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, sus apariciones públicas y la complicidad que mostraban incendiaban las redes sociales y generaban titulares por doquier. Parecía que todo era perfecto, que su historia de amor estaba destinada a durar. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde fuera. Después de un tiempo, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. La ruptura fue anunciada de forma discreta, pero los rumores y las especulaciones sobre los motivos detrás de la separación no tardaron en surgir. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, otros de las presiones de la fama, e incluso hubo quienes apuntaron a terceras personas. Lo cierto es que, a partir de ese momento, la relación entre Ande y Kerem se volvió mucho más reservada. Aunque ambos han seguido caminos profesionales exitosos y por separado, la sombra de su pasado juntos siempre ha planeado sobre ellos, especialmente en cada evento o proyecto en el que alguno de los dos era consultado sobre el otro. Lo que ha mantenido a los fans con la intriga durante todo este tiempo ha sido la aparente frialdad y la distancia que parecía existir entre ellos después de la ruptura. Si bien ambos han sido siempre profesionales y respetuosos al hablar el uno del otro en entrevistas, nunca se percibió una reconciliación, ni siquiera a nivel de amistad. Y es aquí donde entra la noticia de hoy. Andercel ha decidido romper ese muro de silencio, o quizás ese muro de malentendidos, y ha optado por una vía directa y sincera, pedir disculpas a Kerem Bürsin. Los detalles exactos de estas disculpas aún se están desgranando, y la noticia ha llegado a nosotros a través de diversos medios de comunicación turcos que han estado siguiendo de cerca la vida de ambas estrellas. Al parecer, Andercel habría emitido un comunicado o habría compartido sus sentimientos a través de una plataforma privada o semi-privada, expresando su arrepentimiento por ciertas acciones o palabras que pudieron haber herido a Kerem Bürsin durante o después de su relación. Lo importante aquí es el acto en sí, una figura pública de la talla de Andercel, con una base de fans tan masiva, admitiendo que cometió errores y buscando la reconciliación, aunque sea a nivel de pedir perdón. ¿Qué pudo haber motivado estas disculpas? Esta es la pregunta del millón, y como siempre, hay varias teorías. Una de las posibilidades es que Andercel, con el paso del tiempo y la madurez,
se haya dado cuenta de que su comportamiento o sus decisiones en el pasado no fueron las más adecuadas o justas hacia Kerem. Quizás hubo malentendidos, palabras mal interpretadas, o acciones impulsivas propias de una relación intensa que terminaron causando dolor. Es muy común que, con perspectiva, uno pueda analizar sus propios errores y sentirse la necesidad de enmendarlos. Otra teoría, y esta es puramente especulativa, podría estar relacionada con el ámbito profesional. Ambos actores son figuras muy cotizadas y, a pesar de sus carreras exitosas por separado, siempre existe la posibilidad de que vuelvan a cruzarse en algún proyecto futuro. Unas disculpas sinceras podrían ser un gesto para limpiar el aire, facilitar una futura colaboración e incluso fortalecer la buena relación profesional que siempre han mantenido, a pesar de los altibajos personales. También es posible que estas disculpas sean simplemente un acto de crecimiento personal y de cierre. Quizás Ande sentía la necesidad de liberar esa carga, de pedir perdón para poder seguir adelante plenamente, sin rencores ni arrepentimientos pendientes. El perdón, ya sea dado o recibido, tiene un poder sanador inmenso, y es posible que Andercel haya optado por esta vía para encontrar paz y seguir su camino con el corazón más ligero. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un revuelo considerable. Los fans de la pareja, conocida cariñosamente como Kerem y Leande o simplemente Ande Kerem, han reaccionado con una mezcla de alegría, esperanza y nostalgia. Muchos celebran este gesto de madurez por parte de Ande, viéndolo como una señal de que el cariño y el respeto hacia Kerem aún persisten. Otros esperan que esto pueda ser el primer paso hacia una reconciliación, ya sea a nivel de amistad o, quién sabe, incluso algo más. La verdad es que la química entre ellos era innegable, y muchos guardan la esperanza de que puedan volver a ser pareja en algún momento. Por otro lado, también hay quienes son más cautelosos, entendiendo que una relación es cosa de dos y que las disculpas de una parte no garantizan una reconciliación automática. El tiempo dirá cómo responde Kerem Bürsin a estas disculpas. ¿Las aceptará? ¿Habrá un encuentro? ¿Compartirán su reacción con sus seguidores? De momento, Kerem Bürsin se ha mantenido en silencio, lo cual es coherente con su habitual discreción. Lo que podemos extraer de esta situación, más allá de la vida privada de dos celebridades, es una lección importante sobre las relaciones humanas. Todas las personas, incluso las más famosas, cometen errores. Lo valiente y maduro es ser capaz de reconocer esos errores, asumir la responsabilidad y, si es posible, pedir perdón. El perdón no siempre es fácil, ni de pedir ni de otorgar, pero es un componente fundamental para el crecimiento personal y para la sanación de las heridas. En un mundo donde a menudo se prioriza la imagen pública y la perfección, estos gestos de vulnerabilidad y sinceridad son refrescantes y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Además, esta noticia nos recuerda la complejidad del mundo del entretenimiento. Las relaciones nacen y mueren bajo los focos, y los medios de comunicación, junto con los fans, a menudo ejercen una presión considerable sobre las vidas privadas de las celebridades. Es un equilibrio delicado entre la vida pública y la privada, y es admirable cuando figuras como Andercel deciden abordar situaciones delicadas con transparencia, aunque sea para admitir sus propios fallos. Ahora, analicemos las posibles ramificaciones de este gesto. Si Kerem Bürsin responde positivamente, podríamos ver un acercamiento entre ellos. Esto no solo sería una alegría para los fans, sino que también podría abrir puertas a futuras colaboraciones profesionales. Ambos son actores talentosos con una química innegable, y verlos trabajando juntos de nuevo, quizás en un proyecto diferente, sería un sueño hecho realidad para muchos. Imaginen un nuevo drama o una película donde esta madurez y este entendimiento mutuo se reflejen en su actuación. Sería fascinante. Por otro lado, incluso si Kerem Bürsin no responde de manera pública o si la relación no evoluciona hacia la reconciliación, el gesto de Andercel sigue teniendo un valor intrínseco. Ha demostrado valentía,
honestidad y un deseo de cerrar un capítulo de su vida de una manera saludable. Esto, sin duda, refuerza su imagen como persona madura y reflexiva, más allá de sus éxitos como actriz. La repercusión mediática de este anuncio es enorme. Ya están saliendo a la luz diversos artículos y reportajes en Turquía y en otros países donde la serie tuvo un gran éxito. Se están analizando cada palabra, cada reacción, cada posible indicio de lo que pueda suceder a continuación. Es el circo mediático en su máxima expresión, pero también es una muestra de cuánto interés genera a esta pareja y cuánto los fans se han involucrado en sus vidas. En resumen, la noticia de que Andercel ha roto su silencio para pedir disculpas a Kerem Bürsin es un hito importante. Tras una relación que cautivó al público y una posterior ruptura envuelta en rumores, este gesto de madurez y sinceridad por parte de Hande podría significar un nuevo comienzo, ya sea a nivel personal, profesional o simplemente como un acto de cierre y crecimiento. La aceptación de estas disculpas por parte de Kerem, y las posibles consecuencias de esta situación, son las grandes incógnitas que mantendrán a los fans expectantes. Lo que es indudable es que este evento nos recuerda la importancia del perdón, la valentía de reconocer nuestros errores y la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillo de la fama. Y hasta aquí nuestro análisis de esta importantísima noticia. Esperamos que les haya parecido interesante y que les haya aclarado un poco el panorama sobre lo que está sucediendo con Andercel y Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas novedades con todos ustedes. Déjenos en los comentarios qué piensan sobre esta noticia. ¿Creen que habrá reconciliación? ¿Qué les pareció el gesto de Hande? Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden, si les ha gustado este vídeo, denle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.